Hola compañeros, el día de hoy les presentaremos el tema materia. ¿Qué es la materia? La materia es todo aquello que cumple teniendo masa y ocupando un volumen. Estas dos propiedades tienen que darse para que sea considerado como materia. Se define por otro lado como sustancia cada uno de los tipos diferentes de la materia, como materia músculo, materia madera, etc. Aquí podemos ver un control que también se puede decir que es materia, un teléfono igual, una silla, entre muchas cosas más que se le puede considerar como materia. Desde que tenga una masa y un volumen, es materia. Propiedades químicas de la materia. Es cualquier propiedad en la que la materia cambia de composición cuando se enfrenta una sustancia química a distintas reacciones o condiciones experimentales. Puede o no reaccionar con ellas. Las propiedades químicas se determinan por ensayos químicos y están relacionados con la reactividad de las sustancias químicas. Las principales propiedades de la materia son oxidación, reducción, combustión, entre otros. Aquí podemos notar un ejemplo de CH4 más 2 o oxígeno 2, y aquí se nota el producto en donde ya ha cambiado. Propiedades físicas de la materia. Son observadas dos o medidas sin requerir ningún conocimiento de la reactividad o comportamiento químico de las sustancias. Son alteraciones ninguna de sus composiciones o naturaleza química. Las principales propiedades de la materia son texturas, elasticidad, dureza, temperatura, fragilidad, entre otros. Aquí se puede notar un ejemplo que es el hielo, que sería la dureza, aquí el líquido, que sería la textura, y aquí el gaseoso, que sería la temperatura, porque ha cambiado de temperatura y se vuelve gaseoso. Estados de la materia. Entre ellos están tres, y el principal es el sólido. Un cuerpo sólido es uno de los tres estados de la materia más conocidos. Se caracteriza porque opone resistencia a cambios de forma y de volumen. Son constantes, por otra parte, gracias a la gran coeficiencia de sus moléculas. Aquí podemos notar el chocolate porque normalmente el chocolate es en líquido, y aquí surge un cambio cuando lo metes al congelador y se vuelve en sólido. Segundo estado de la materia es el líquido. El líquido es un estado de agregación de la materia en forma de fluido altamente incompresible, lo que significa que su volumen es casi constante en un rango grande de la presión. Es el único estado con un volumen definido, pero no con una forma fija. Se puede notar aquí el líquido del metal, en donde ha sido tal vez tuvo un cambio de temperatura y se volvió en líquido. Estado de la materia gaseosa. La palabra gaseosa se marca en el grupo de objetivos y se utiliza para identificar a todas las sustancias que se encuentran en forma de gas, o bien al líquido que emana, posee o genera gases. Un claro ejemplo es la evaporación, y como aquí se nota cómo se evapora el agua. Y igual otro ejemplo que se nota más es en el de ciclo del agua, donde se evapora en el suelo y se sube hasta condensarse. Estados puros y elementos y compuestos de una sustancia pura es un tipo de materia que posee tres características principales. Tiene la misma composición en toda la muestra.
composición química es definida y su cambio de estado ocurre a la misma temperatura. Existen dos tipos de sustancias puras: elementos compuestos, las cuales se describen a continuación. Elementos. Los elementos son el tipo de materias más simples que existen. Están formadas de un solo tipo de átomos. Son bases esencial para construir otros tipos de materias. Sus nombres y símbolos se encuentran en la tabla periódica. No se descomponen químicamente en otros elementos y las propiedades no varían. Aquí se pueden notar cada uno de los elementos. ¿Y sabías que la tabla periódica actual consta de 118 elementos, los cuales se combinan y producen todas las cosas que existen? Dato. Compuestos. Los compuestos son sustancias puras que se forman por la combinación química de dos o más elementos que se combinan en proporciones definidas. Pueden descomponerse mediante métodos químicos y sus propiedades son diferentes a las de los elementos que las forman. Mezclas homogéneas y heterogéneas. Es la unión física de dos o más sustancias, cada uno de las cuales mantiene su identidad y propiedades específicas. Entre las características de las mezclas se puede señalar que tienen una composición variable, se separan mediante procedimientos físicos como la decantación, destilación, evaporación, entre otros. Sus componentes conservan sus propiedades originales. Las mezclas se clasifican en homogéneas y heterogéneas. Mezclas homogéneas. Una mezcla homogénea es uniforme en todas sus partes, es decir, presenta una sola fase, por lo que es imposible observar a simple vista sus componentes. Las mezclas homogéneas reciben el nombre de disolución. Ejemplos de estas mezclas son salmuera, el vino, los refrescos sin gas, entre otros. Un ejemplo más que muy pocos han de saber es que la orina es una mezcla homogénea. Mezcla heterogénea. Los componentes no se mezclan uniformemente, lo que significa que presenta más de una fase, es decir, es posible distinguir a simple vista dos o más diferentes ejemplos de estas mezclas. Son el agua, el aceite, la arena con agua, la horchata, entre otros. Aquí, como podemos ver, una ensalada, y se nota cada uno de sus ingredientes.